Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Cable a Tierra por los canales de la radio Entre Paréntesis. Y no estoy yo, mi nombre es Gonzalo Silva, no estoy aquí solo, como siempre estoy con la querida Nico. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y tú, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno. Qué bueno, sí, además de la radio Entre Paréntesis, a través de www.artentreparéntesis.cl, también a través del canal de YouTube Cable a Tierra y del Facebook con el mismo nombre. Así pues, oye, hoy día vamos a hablar de un tema, yo creo que importante y súper común. Yo creo que en la realidad, en nuestra realidad, en la realidad familiar, en la realidad de la infancia en Chile, en la realidad de la familia, que es el tema del cuidado. El cuidado legal, vamos a pasar por los tipos de cuidado, lo que es pensión de alimentos también, que son típicas preguntas que yo creo que los que nos movemos en esta área siempre nos preguntan, es de las cosas de más interés también. Por eso queríamos traer en estos primeros capítulos este tema. Lo vamos a tocar desde varias áreas, yo creo. Sobre todo vamos a ver lo que es un poco el área legal. Yo creo que sobre todo súper importante en el tema de los cuidados personales y alimentos. Desde el área social también. Un poco qué son los tipos de cuidado. Cómo lo vive un niño ni adolescente. Cómo los padres también pueden sobrellevar eso. Yo creo que son como lo más importante de esto. Sí, la importancia radica acá en que, y de hecho nosotros le pusimos el título Los cuidados de los hijos en la separación, porque efectivamente el hecho de que los padres se separen genera un quiebre, genera una crisis en un niño o niña adolescente, desde ahí también, no solo desde lo legal, sino también desde lo social, psicológico, claro. Cómo eso impacta en ellos. Claro, con los títulos, no saben cuánto tiempo estamos discutiendo por qué título ponerle a cada capítulo, a veces ni lo decimos. Ya, Nico, partamos yo creo que por lo que siempre partimos, definiciones. Siempre es como lo primero a lo que vamos. Vamos con el cuidado personal o el cuidado de los hijos. Al final yo creo que es como cada uno lo entiende desde su área. Siempre, a ver, igual estos temas son un poco legales, así que no me voy a andar tanto en leyes para no aburrir tanto. Pero en nuestro aspecto es lo que antes se conocía como tuición. ¿Te acuerdas? Sí. Y es básicamente el cuidado personal de la crianza y educación de los hijos, entendiendo como desde el punto de vista súper legalista. Y de hecho, si no me equivoco, Ley Chile, Ley Fácil, si pueden integrarse en Ley Fácil, un sistema donde están varios resúmenes de leyes, ya que es súper útil si usted no es abogado como para entender, lo tira directamente así: corresponde al cuidado personal de la crianza y educación de los hijos. Eso es lo que entendió, al menos desde el punto de vista legal, para no entrar mucho tampoco. No, claro, efectivamente. Y esto claramente se discute en la medida que, como lo dije, los padres se separan. Claro. ¿Por qué? Porque hay un padre con el cual el padre custodia y el padre no custodia. Claro. Entonces la idea es que, claro, los niños generalmente viven con uno de los padres y respecto del otro se tienen que definir los alimentos, la relación directa y regular, lo que antes eran las visitas. Claro. Que hubo una modificación. Ahí está la primera pregunta. Ya, en el caso de que haya una separación de los padres, por los motivos que sean, muchas veces entendemos que estas separaciones pueden ser hasta positivas para el niño, ¿ya? ¿Quién se hace cargo del niño? ¿Quién se hace cargo de los hijos en este caso? Y ahí es donde tenemos un primer aspecto que nos señala la ley, y es que a pesar de que estén separados, si ambos padres están vivos, el cuidado personal corresponde igual el cuidado de los niños corresponde igual a los dos. ¿Ya? Independiente de quien tenga efectivamente, claro, la tuición, como se decía antes, ¿ya? Y esto es por un principio que establece nuestro derecho, que es el principio de corresponsabilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ambos padres, en el caso de que ambos estén vivos, tienen el deber de cuidar, educar, y lo que hemos visto en otros capítulos respecto a su hijo, ¿ya? Independiente de que haya una separación, la ley siempre nos dice, perfecto, están de hecho separados, pero ambos tienen el deber de educar, por ejemplo. Claro, de hecho es muy común y de repente ha ido gente al tribunal a preguntar, mire, pasa que nos separamos y la mamá se quedó con los niños, pero vengo a informar esto. Claro. Entonces en la práctica no es necesario informarlo, a menos que haya una disputa respecto del cuidado personal. Ahí efectivamente el tribunal tiene que arbitrar respecto de eso, pero si
es de común acuerdo, no hay problemas y lograron conversar al respecto, no es necesario informar. Claro, este es el famoso cuidado personal de común acuerdo compartido, como se le llama. Que, a ver, es muy bueno sobre todo para la judicialización de los temas, porque para nuestro aparataje legal es lo ideal, porque le quita un poco responsabilidad y son menos causas que tiene que ver. Imagínense si en todos los casos en que hay una separación estuvieran reguladas legalmente, o sea... colapsaría doble colapsaría si está colapsado, digamos. Entonces, por eso muchas veces nos ahorramos, si es que hay una buena relación, que siempre es lo ideal y siempre lo que se busca en todo esto, una buena relación de los padres a pesar de que estén separados, o una buena ni siquiera relación, sino comunicación, se establece lo que es un cuidado compartido. Ahora, saliendo de ese ideal, entendemos de que, por ejemplo, no hay un cuidado compartido, sino hay un cuidado respecto de uno de los padres que tiene el cuidado personal. Ahí donde estamos hablando de que un padre tiene el cuidado del niño y otro padre o madre, perdón, no lo tiene. Y ahí donde entramos, por ejemplo, en un primer presupuesto. Yo quería consultarte un poco, Nico. ¿Cómo puede producirse esto? Que uno solamente tenga el cuidado. Yo creo que lo más común es como que el padre o la madre huyen del hogar hay una discusión y salen, ¿cierto? Claro. Ahí, ¿qué crees tú? Te hago la pregunta, ¿quién se queda con el cuidado de los niños? Uy, qué pregunta. O sea, no sé, en la práctica, claro, generalmente ocurren situaciones de violencia intrafamiliar, donde efectivamente hay uno de los padres se va, generalmente también efectivamente hay causas en el P de protección, donde ahí se establece de manera provisoria esto, pero si nos centramos en lo que tiene que ver con el ámbito contencioso y el hecho, generalmente se prioriza, a menos que lo entienda muy mal, se prioriza a la madre, entiendo. Mira, no estás del todo equivocada, pero esto es muy interesante porque quien al final, en el hecho, si uno de los padres se va de la casa, o por ejemplo huye del hogar familiar, como lo estábamos conversando antes, es el padre o madre que efectivamente y de hecho esté viviendo y tenga el cuidado del niño. Ya. Él es el que se entiende como que tiene el cuidado personal. Se entiende netamente porque el otro se el otro se fue, justamente. Entonces, el con el que el niño simplemente se queda, es quien de hecho se entiende que tiene el cuidado. Eso no siempre pasa. Y ahora se abre la perspectiva de cuando hay mediación o cuando hay juicio. Que digamos, ojalá sea, en el caso de estos casos en que hay una disputa, sería lo ideal. Y uno siempre parte por lo que es la mediación. ¿Cierto? O sea, de hecho es el requisito antes de judicializar una demanda por cuidado personal. Generalmente cuando las personas van a preguntar ¿qué tengo que hacer para tener el cuidado de mi hijo? Lo primero que se le dice, vaya al centro de mediación de su comuna para que en lo posible se pueda establecer un acuerdo respecto a eso. Si no se llega a un acuerdo, ya sea porque la persona no se presentó o porque no está de acuerdo con lo que se está solicitando, ahí recién se puede interponer la demanda en el tribunal con un certificado de mediación frustrada. Justamente, y súper interesante eso que comentaba respecto del centro de mediación de la comuna, porque en Chile se establece un doble sistema un poco, que es el sistema público de mediación y el sistema privado. Para los que no saben, en Chile hay dos sistemas, lo que es el sistema privado, que son mediadores privados a los que uno puede asistir, tienen un cobro más alto que el sistema público, pero por lo general la lista de espera mucho menor. Y se le entrega el mismo certificado, el mismo proceso. Y lo que es la mediación pública, que es que uno literalmente es como sacar turno. Sí. Y espera, y puede asistir a la mediación. Ambos es el mismo proceso, simplemente es como actúan. Entonces muchas comunas, por ejemplo, tienen mediadores directamente, por ejemplo en Buin, mediadores directamente dentro de la comuna, o comunas que no tienen estos sistemas, como Paine, por ejemplo, si no me equivoco, no tiene mediador público como tal, tienen que asistir a las de Buin como públicos o un mediador privado. Entonces ahí está esta doble jurisdicción, un poco como decir, estirando la palabra. Claro. Sí, es importante considerar que hay un listado de mediadores acreditados. Esos acreditados. Entonces, eso es tremendamente relevante, sobre todo para que el proceso se lleve a cabo sin ninguna sorpresa, sin ninguna dificultad. Llevo el certificado y lo firma Juanito Pérez. Juanito Pérez no está en ninguna parte. Técnico agrícola. ¿Qué? Bueno, y como bien decías, antes de yo querer judicializar, el tribunal me solicita el documento, ¿cierto? Sí.
Y ahí es importante también que ambas partes tienen que ir con abogado. Eso es un requisito tanto para cuidado personal, relación directa y regular y alimentos. Lo piden sí o sí, los abogados. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, regular los cuidados personales, ya tengo el primer requisito, que es la mediación frustrada, ¿cierto? Porque si se cumple la mediación efectiva, llega un acuerdo, ese acuerdo tiene vigencia como si fuera una sentencia legal, porque el tribunal también autoriza, igual se manda, pero si no, voy al tribunal. Y aquí se abre lo que es una causa por cuidado personal, ¿cierto? Estas causas por lo general tienen, bueno, a ver, son largas por lo general si es que no se llega a acuerdo, tienen las dos partes clásicas, que es la audiencia preparatoria, audiencia de juicio y posterior sentencia. Audiencia preparatoria, donde una parte presenta sus argumentos y ambas partes presentan la prueba, y después la audiencia de juicio, donde ya está la contestación, efectivamente se rinde la prueba, digamos. Entre todo esto hay una cuestión muy importante, porque si te fijáis, todo este rato hemos estado hablando de los padres. Sí. Pero entra el NNA acá, y algo que si vieron el capítulo anterior, si no, pasen a verlo, que ocurre en la audiencia reservada del niño también. Claro, ahí, y también surge la figura del curador ad litem. También porque involucra a un NNA. Sí, generalmente en las causas donde se involucra un NNA se designa un curador ad litem para que represente los intereses del niño y efectivamente pueda el niño también hacer uso de su derecho a opinión, a ser oído, etc. Entonces, ya, perfecto. Y ahí, bueno, pasaríamos a la sentencia, que afirma y todo. Ahora, quiero pasar un punto en cuanto a lo que hablamos un poco antes, como la responsabilidad de eso, cómo sobrellevar esto, porque hablamos un poco del término legal y todo, pero ¿cuáles serían como la responsabilidad al final que tiene un padre, o una madre, perdón, que tiene el cuidado personal del niño? ¿Ya? Tiene más responsabilidades, menos responsabilidades, el cómo lo vive, yo creo. Aquí, para ser súper como sucinto un poco, y para darte la palabra después, al final las responsabilidades son las mismas. Crianza, educación, enseñanza, salud, son las mismas al final. Y para el padre que no tiene el cuidado personal también es lo mismo. Esto un poco va lo que es la correspondencia. Entonces no es como que uno tenga más responsabilidades que otras. Lo que ocurre es que uno tiene el cuidado personal, el cuidado vital un poco, el cuidado diario del niño. Pero lo que siempre intenta evitar la ley es que ocurra este sistema como de semi papito corazón, en cuanto simplemente pone todo el plata todo al final de mes y listo, y no se sabe nada un poco. Recordar que aún así tiene que darse un cuidado entre los dos. O sea, claro, la idea de esto es apuntar a la corresponsabilidad o a la coparentalidad. Muchas veces, sí, en lo concreto y en lo legal es como el padre que tiene el cuidado, tiene los derechos y obligaciones respecto de, y puede decidir respecto de ese niño o niño adolescente. Pero en la práctica, definiendo, por ejemplo, relación directa y regular, que son, antes se llamaban visitas, la idea efectivamente es, por una parte, mantener el vínculo, que ese padre también se mantenga involucrado en lo que dice relación con el proceso educativo, con el proceso médico, con las atenciones, con tener también tiempos de calidad respecto de su hijo o hija. Entonces se apunta a eso. Generalmente cuando se llega a este punto donde se define el cuidado personal o la relación directa y regular, es netamente porque hay dificultades para que ellos se pongan de acuerdo. Pero en la práctica la idea es apuntar efectivamente a como si este cuidado compartido que se da de manera no judicializada. Y sobre todo también un concepto que me acuerdo es cuando empecé a estudiar y estaba en la práctica, se notaba mucho, que es idealmente que esta separación afecte lo menos posible al niño o niña, o al adolescente, digamos, que sea un proceso llevadero para él, que no sea un shock. Obviamente siempre lo hay, pero intentar disminuir eso lo más posible. Y acá se produce, yo creo que otra cosa, otro cuestionamiento, ya que estamos un poco esto, que es ¿qué pasa con el otro padre o madre que no tiene el cuidado? Él también tiene aquí un derecho, claramente, que son las visitas, ¿cierto? Aquí hablamos un poco de, ¿qué son las visitas o qué son esto? Es básicamente el derecho que tiene el otro padre a poder compartir, al poder ver a su hijo, al poder enseñarle,
cada cierto tiempo, según lo que se haya estipulado en la mediación. ¿Ya? O sea, en no romper el otro vínculo que tiene. Sí, ahí es importante entender el concepto de visitas y por eso se cambia relación directa y regular, porque el concepto de visita es como de fin de semana, así como voy un par de horas y lo saco a la plaza, jugamos un ratito y de vuelta. En cambio, la relación directa y regular lo que busca efectivamente es generar un vínculo y también un involucramiento de este padre que no tiene el cuidado personal. Claro. De que efectivamente no sea solo sacarlo a la plaza o al cine o lo que sea, sino que efectivamente pueda, no sé, hacer las tareas con el niño, preocuparse de su proceso escolar, también entregarle también herramientas. Lo ideal es que, por ejemplo, ambos padres también exista un acuerdo respecto del estilo de crianza que se está estableciendo, porque eso, en la medida en que haya estilos de crianza distintos, también genera afectación en el niño. No, y al final, porque al final son dos formas de crianza distintas para la mayoría de los niños, si es que no para todos, es un choque muy grande. Si es que hay un padre completamente, o madre completamente sobreprotector, a un padre o madre completamente al deje de la voluntad, permisivo, perdón. No, son estilos de crianza que lo ideal, como tú dices, es que se acuerden. Y sobre todo, bueno, tal es la importancia de esto, que incluso el obstruir este derecho que tiene el otro padre, y este derecho que tiene también el niño, puede llevar a el cambio del cuidado, del cuidado. Puede llevar al cambio incluso. Imagínate. Sí, ahí es importante, por ejemplo, considerar también lo que dice relación con cómo se lidia con la separación desde los adultos, porque si los adultos traspasan este límite y le entregan información que no corresponde al niño respecto de los conflictos de los adultos, genera efectivamente que necesariamente tenga que abandonarse por uno, genera confusión, genera malestar, esta llamada, que no sé si es tan real, alienación parental. Entonces, efectivamente, ahí la idea es evitar en lo posible los conflictos que no se traspasen al niño y que, por último, todo lo que tenga que ver con el niño sea la única discusión que se dé entre los adultos, que si van a tener una relación como padres, que solo sea enfocada en la crianza. Esa es la idea. Claro, porque la ley tampoco, como dijiste, la ley tampoco les obliga a llevarse bien. No. Pero sí la ley obliga algo. Y también pasa mucho en juicio, yo creo que también te ha tocado, que es los obliga a la comunicación. Que al final es muy importante, porque la ley ni ningún juez los va a obligar a llevarse bien, pero sí a comunicarse. Están obligados a comunicarse. ¿Por qué? Porque hay una vida en común que tienen entre los dos, que es su hijo, su hija. De hecho, decimos siempre, van a ser padres hasta infinito. Sí, incluso como siendo adulto, ese niño o niña adolescente, de una u otra manera van a seguir vinculados a él. Entonces, en la práctica, la idea es como priorizar lo que dice relación con la crianza y el vínculo con ese niño o niña adolescente, y no estar centrado en los conflictos. A eso se refiere lo que hablamos también en otros capítulos anteriores, el interés superior del niño, que es básicamente eso, que es centrarse en lo mejor para él, niño, niña o adolescente. Que ojo con eso, muchas veces se confunden y que justifica, por ejemplo, el cuidado personal o que se incumple la relación directa y regular con el interés superior del niño. Y claro. Esa es una malutilización. Es una estrategia jurídica, es una maldad, claro. Una maldad legal que le gusta. Ahí los abogados. Ya, perfecto. Entonces, mira, tenemos aquí dos aspectos súper importantes del cuidado. Yo creo que se ve en nuestra última conversación, la importancia que tiene. Y segundo, que tampoco es una cuestión permanente ni que se pueda perder, que puede cambiarse, incluso en caso de que uno de los padres, por ejemplo, padre o madre que tenga el cuidado, no cumpla con ciertas condiciones. Como hablamos, que no respete las visitas, por ejemplo, condiciones psicológicas también. Y ahí quería enumerar unas pequeñas cosas que nos señala la ley. Dije, ¿por qué? Súper importante, yo creo que sobre todo hay una pregunta muy común que nos hacen los interesados, es ¿qué considera el juez para conceder o otorgar el cuidado personal? ¿O cuáles son los aspectos a considerar que tiene? Y acá hay ciertos aspectos que siempre se consideran, no uno sobre otro, cada judicatura lo va a valorar en su propia forma, pero por ejemplo, primero, la vinculación afectiva entre el hijo, el padre o madre en cuestión y personas de su entorno familiar, porque muchas veces se prioriza también esto, la cercanía que tengan con un abuelo que viva con ellos o que vive en ese hogar, o el abuelo que vive en el otro hogar, o que sirve como red de apoyo. Como red de apoyo, a eso se refiere. Segundo, la aptitud para garantizar el bienestar del NNA. Y
la posibilidad de procurar un entorno adecuado, ¿ya? Aquí no hablamos solo económico. No, De hecho, no es como, tiene que ver de hecho, solo de hecho es como la menor de las Sí, cuestiones. o sea, sí se hace una evaluación de las condiciones habitacionales, pero no es lo primordial. No es lo primordial, ¿ya? La contribución de mantención mientras el hijo estuvo bajo el cuidado personal del otro padre. O sea, a ver, si una madre siempre estuvo bajo el cuidado efectivo de un NNA, de su hijo, y de repente llega otro padre a solicitar intempestivamente el cuidado personal, siendo que nunca tuvo un cuidado, por ejemplo, respecto de él, claramente no se lo van a otorgar, ¿ya? Se respeta un poco el historial. La opinión expresa del hijo, por ejemplo, y el resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar, que siempre la hay. Acá entra, por ejemplo, PD, ahora lo que es OLN, DC en el caso que sea, y el domicilio de los padres, que viene un poco relacionado con el segundo aspecto que dijimos, ¿ya? Todo eso un poco lo que se evalúa para esto, ¿ya? No es solo la cuestión de hecho que hablábamos antes, y que yo creo que el aspecto más importante es el entorno familiar en el que esto se desenvuelve. Siempre una de las cuestiones que, por lo general, no sé qué has visto tú, por lo general se considera de mayor manera. Sí, mira, solo quería rectificar algo, porque Dale. claro, porque nosotros mencionamos dentro de los informes periciales la OLN y no porque después van a venir los de la OLN. Si nosotros no hacemos ¡Ay, eso, verdad! entonces no. Aquí, por ejemplo, en la zona Error. participa el PAJUF y ¿Cuál es el PAJU? el Programa de Apoyo a la Justicia. Ah, ya no. Que funciona principalmente en Paine y Ya. ayuda mucho respecto de las evaluaciones de las competencias parentales o psicológicas de los adultos. Perfecto. Y el otro es el CIF. Ah, ya, bueno, sí, El CIF, que es municipal. acá en Buin, que Sí, cumple la misma función, sí, pero acá en Buin. bueno. Que, por ejemplo, igual eso es una garantía porque en otras comunas no existe eso. No existe. Entonces, para tenerlo en cuenta, que claro, la OLN no hace no eso. me odien OLN, por favor. Sí, por favor, así que si alguien de la OLN ve esto, no aclaro después ya. Oye, y yo creo que hay otro aspecto, porque hemos hablado de padres, madres, progenitores, pero ¿puede caer el cuidado personal en alguien que no sea progenitor de la NEA? De hecho, sí. Sí. Hecho, cuando se hace esta evaluación y se ve que ninguno de los padres estaría aptos para tener el cuidado de un niño, se busca la red extensa. Ya puede ser un abuelo, un tío con el cual exista vínculo. Por ejemplo, ocurre mucho que las causas de protección, a propósito de Hablando de la situaciones de consumo, de violencia de los padres, se trabaja con el abuelo, por ejemplo, y este abuelo pasó por un programa que se llama FAE, que lo hablamos hace mucho tiempo atrás. Entonces, finalmente, cuando se desarrolla el proceso y se ve que en realidad no hay posibilidad de que ese niño vuelva con sus padres, se trabaja con este abuelo para que pueda solicitar el cuidado personal definitivo. Claro. Y ahí efectivamente se cumple esta regla de un cuidado distinto. Claro, sobre todo aquí la ley lo que nos dice, en resumidas cuentas, es en caso de inhabilidad física o moral de alguno de los padres, de ambos padres en este caso. Entonces, digamos, estos son los casos en los que efectivamente, claro, se puede llevar, pasa mucho en casos de protección principalmente. ¿Ya? Y eso, bueno, y como hablamos, cuando el padre o madre que no tiene el cuidado tiene derecho a las visitas. Sí, mira, yo solo quería relevar esto. Vamos. Que me pareció interesante desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se llama Apoyos y Cuidados, y que es como una cartilla, una notita de cómo avanzar hacia la corresponsabilidad social del cuidado. Mira, Vamos. voy a leerlo. Dice: comprender que cuidar de otra persona implica un gran esfuerzo físico y emocional es fundamental para impulsar la corresponsabilidad y el involucramiento de toda la sociedad en el reparto de las responsabilidades de cuidado de manera equilibrada. Y es que la corresponsabilidad no solo involucra a hombres y mujeres, sino también al Estado, a los sectores privados y a las comunidades, articulando acciones conjuntas para prevenir y atender la dependencia funcional. Es como lo institucional un poco. Sí, para avanzar en este cambio cultural, la Red Local de Apoyos y Cuidados pone a disposición estas fichas con orientaciones y sugerencias para trabajo de cuidados y también para impulsar el autocuidado entre las personas que cuidan. Esto, ojo, no solo se aplica al cuidado de niños, niñas y adolescentes, sino también a aquellas personas que se encargan del cuidado de adultos mayores, personas que
que cuidan a alguien con alguna enfermedad invalidante, tiene que ver mucho con eso, pero en concreto se habla principalmente del autocuidado, de que efectivamente no solo sea cuidar a la otra persona, sino también tener espacios propios para poder desenvolverse, hobbies, actividades donde efectivamente haya un descanso respecto del cuidado, y que en el caso de los niños, niñas y adolescentes el autocuidado parental es fundamental, Claro. porque en la medida si están constantemente, no sé, las 24 horas del día enfocados en el cuidado, también queda relegada la persona que cuida. Claro, no hay nada más desgastante muchas veces que cuidar a otra persona. Además, sobre todo si uno no tiene esos espacios de autocuidado, rebota completamente. Mira. Sí, en realidad como eso Esa es la fichita de apoyos y cuidados Sí. del Ministerio de Desarrollo. ¿Está buena? Sí, eso es lo importante de pues. que lo pudieran leer, que tiene que ver con consejillos más como respecto de realización de actividades y también como a nivel interpersonal, Perfecto. intrapersonal. Mire, oye, yo creo que vamos pasando a lo que es alimento, porque entendiendo un poco... Relación directa y regular, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Relación directa y regular. Ah, y relación directa y regular, un poco lo que son las visitas. Sí, pues, pero ¿hay algo más que explicar ahí? Que quede pendiente. Que quede pendiente en relación directa y regular. Yo creo que hablamos bien de lo que es el contorno, sin meternos en detalle. Yo creo que no vienen al caso, detalles más judiciales, ¿ya? Un poco, por ejemplo, yo creo que ya hablamos de los padres. No, yo creo que estamos como bien cerraditos respecto a eso. Respecto a eso, sí es entender que tiene que ver más que con este padre no custodio que no detenta el cuidado personal definitivo, y que realmente él es, o ella, son quienes solicitan la relación directa y regular. Claro, es que es lo que es un poco de la relación directa y regular, del derecho que tienen, por ejemplo, y por eso esto es importante, porque muchas veces se constituye este derecho como tal, se compara con lo que son los alimentos. Ya, yo creo que ahí vamos a dar bien el paso, Sí. porque cuando hablamos de alimentos muchas veces pasa esta contracara o esta moneda de cambio que se produce. Si tú no me pagas alimentos, yo no te voy a dar no te voy a permitir la visita, como dice. O si tú no me permites la visita, yo no te voy a depositar los alimentos. De hecho, es muy... Eso Es se da un mucho. argumento muy común. Se da mucho, por ejemplo, cuando se interpone la demanda. Generalmente uno de los padres pide la relación directa y regular y va el otro y reconvencionalmente la demanda de alimentos. Sí, y es como pues. finalmente se abordan ambas materias, porque como uno solicitó una cosa, viene el otro Claro. y hace Y la ahí solicitud muchas de veces otra. se incumbe en un error, porque, bueno, un error yo creo que ya, como ha sido un tema bastante cotidiano, yo creo, sobre todo en la televisión, que hablan bastante de esto, vamos a repetir lo que siempre se dice: no son una condición ni efecto de la otra. Efectivamente, un padre, una madre puede tener las visitas al día, pero eso no incumbe o no afecta respecto de los alimentos. Así como viceversa, pueden estar los alimentos al día, pero eso no incumbe ni afecta las visitas. Voy a seguir llamándole visitas por mala costumbre, ¿no? Entonces, son cuestiones distintas. ¿Qué son los alimentos, Nico? ¿Qué entiendes tú por los alimentos? Lo que es la pensión alimenticia. La pensión alimenticia. La pensión alimenticia. Tiene que ver con los gastos asociados precisamente al cuidado del niño, y Tal que, como claro, efectivamente el padre que vive y tiene el cuidado del niño asume gastos en términos de educación, alimentación, gastos médicos, etcétera. Entonces, la idea es equiparar un poco, y en la línea de la corresponsabilidad, que ese otro padre que no detenta el cuidado también pueda aportar respecto de... Claro, justamente se hace cargo de una realidad. Yo creo que se hace cargo de una realidad, de que es el padre que tiene el cuidado personal del niño, va a efectuar gastos mayores que aquel que no lo tiene, porque está sosteniendo a otra persona al final. Entonces se hace cargo de esta realidad. Básicamente, ¿cómo puede...? Bueno, esta pensión de alimentos se puede establecer de dos formas. Yo creo que eso... Bueno, o de tres en realidad. Primero, de mutuo acuerdo entre las partes, sin mediar resolución ni cuestiones judiciales, ni mediación, por ejemplo. Claro. También es una pensión de alimentos si ambos padres se ponen de acuerdo y todos los días pues, se va a depositar X cantidad en X cuenta. También una pensión de alimentos, ¿ya? La otra forma es la de mediación, que ya hablamos, que muchas veces se trata en mediación de igual forma que los cuidados. Se va a mediación, una parte propone un monto, la otra parte lo acepta, contraparte con otro, ven si se ponen de acuerdo. Lo ideal, que se pongan de acuerdo, y si no, ya pasamos a la judicialización. Y ahí ya entramos a lo mismo que el cuidado: mediación frustrada,
demanda, audiencia preparatoria, audiencia de juicio, sentencia. ¿Ya? Digamos, igual ahí quiero precisar algo, ahora Dale. que he hecho harto eso. Dentro del proceso también existen instancias de conciliación dentro del proceso judicial, Claro. que se pueden dar en las distintas audiencias, si bien efectivamente se judicializa esto. Por ejemplo, se cita audiencia preparatoria, están las partes para poder hacerlo y ahí se intenciona la posibilidad de llegar a un acuerdo, ya sea teniendo en cuenta la demanda propiamente tal y la contestación de la demanda de la otra parte. Lo que se busca finalmente es como generar un equilibrio, un punto de encuentro, cosa de evitar efectivamente el proceso judicial, que es bastante largo. Sí, o sea, siempre lo ideal es evitarlo. Afortunadamente, porque ahí está un principal resquemor que siempre hay. Cuando uno toma casos, por ejemplo, me dicen, abogado, pero este caso, ¿cuánto se demora? 8 meses uno le dice, 7 meses, un poco más a veces incluso. Entonces todo ese tiempo yo voy a estar sin alimentos. Entonces voy a tener que pagar. Y ahí donde está esta figura de lo que son los alimentos provisorios. Ya que una figura súper importante que se entienda también. Que es, por lo general, voy a decir por lo que general pasa cuando una madre solicita estos alimentos provisorios. ¿Qué quiere decir? Que apenas se interpone la sentencia, ya está notificada y el juez, interpone la demanda, no que la sentencia, uno solicita en un otro sí los alimentos provisorios. ¿Qué quiere decir esto? Una vez esta demanda se encuentre notificada y el juez autorice dicha solicitud, se empezarán a deber alimentos de parte del padre o madre que no tenga el cuidado. Entonces, ¿para qué? Para evitar que estos 5 meses, no haya un aporte respecto. Por lo general siempre son menores a la solicitud final, ¿ya? Claro. A menos que sea el ingreso mínimo. A menos que sea el IMR mínimo, sí. ¿ya? Pero también hay una figura, no es como que haya que esperar el término del juicio, en el caso que esté juicio este tema, para tener los alimentos. Y aquí va la otra pregunta clásica. Mi hijo cumplió 19 años. Es mayor de edad, ya no debo pensión de alimentos. Nada. ¿Es así? Eso es súper... Yo creo que ambos sabemos que no, que hay límite de edad. Efectivamente, claro, los alimentos en sí son hasta los 21 años, sin perjuicio de que si ese joven continúa estudiando, esto se extiende hasta los 28 años. No solo que se encuentre 28 años, sino también cuando le afecta una incapacidad física o mental para subsistir por sí mismo. Ese dato no lo manejaba. También tiene otro dato que es muy común, no es muy común, pero también ocurre, porque por lo general hay otros alimentos que también pueden incurrir, pero son en 21 en términos naturales y 28 si es que está estudiando o hay alguna incapacidad física o mental que le impida subsistir, ¿ya? ¿Quién debe proporcionarlo? El padre que no tiene los cuidados y por lo tanto no tiene un gasto continuo respecto de sus hijos. Y acá va otra cuestión, aquí vamos a hablar de varios clichés, pero me dicen, señor abogado, yo le deposito a la madre, pero la madre no sé en qué lo gasta. Lo gasta en pura tontera. Y uno dice, bueno, a ver, hay que distinguir dos cosas, porque estos no es, el padre o madre que tiene el cuidado no tiene por qué tampoco entregar una lista de en qué está gastando el dinero, ¿ya? Eso también, tenemos que tenerlo bien claro. Hay muchos gastos que, por lo general, se pagan primero, por lo que siempre pasa en términos de escolaridad. Se paga la matrícula, se paga esto, se paga X cosas y después se recibe la pensión de alimento. Entonces, no es que sea un 1 a 1, no es que el otro padre o madre, que no tiene el cuidado, tenga derecho a recibir una lista de en qué se gastó su dinero, digamos. No va por ahí. Sí, yo creo que ahí también es importante precisar dónde se deposita el dinero, porque muchas veces ocurre que efectivamente él dice así, pero si yo deposité tanta plata en la cuenta de RUT, no sirve. Cuando se abre, finalmente se dicta sentencia o se concilia respecto de los alimentos, el tribunal oficia al Banco Estado para abrir una cuenta de ahorro a la vista y todo lo que dice relación con los alimentos se paga en esa cuenta. Si no consta que se transfirió a esa cuenta, es como si no hubiese pagado nada. Lo que sí
Dale. Lo que sí, Sí, porque ahí va a sobreprecisar. Sí, lo que sí, efectivamente, hay otros gastos, porque están los gastos ordinarios que dicen relación efectivamente con el monto que se fijó para la pensión, y los gastos extraordinarios, que son a esos que no se pueden prever, por ejemplo, un accidente, una enfermedad, donde no es posible saber qué va a ocurrir, y esos gastos sí se pueden, por ejemplo, generalmente se acuerda del 50%, entonces la mitad uno, la mitad del otro, y eso sí se paga en la cuenta RUT, por ejemplo. Ahí no se puede mezclar con la otra cuenta que señala. Vamos a sobreprecisar, porque aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, ¿qué ocurre cuando estos alimentos están fijados en común acuerdo? Ahí las partes designan, como no se abre una cuenta en el Banco Chile, no está esta orden, en el Banco Estado, perdón, es la cuenta que estimen las partes. Claro. En mediación puede establecerse igual, que sea en una cuenta que estimen las partes. ¿Cuál es el tema? Es que lo hace muy difícil de corroborar, porque hay muchas otras cuestiones ingresadas ahí, ¿ya? ¿Y qué pasa también? Porque aquí hablamos ya un poquito de cuestiones más legales, pero efectivamente cuando se judicializa y hay una sentencia, el tribunal ordena la apertura de la cuenta en el Banco Estado. Y todos los alimentos deben ir a esa cuenta. Todo aquel depósito de dinero que fuera en una cuenta distinta o presencial, se entienden como meras gratificaciones a la otra parte, como regalos, ¿ya? No dentro de los alimentos. Excepto que la otra parte, que por ejemplo, se esté depositando por equivocación de quien debe los alimentos en otra cuenta, en la cuenta personal, por ejemplo, y nunca se haya depositado en la cuenta RUT, más la otra parte reconozca de que no, sí, efectivamente esta persona me depositó, pero en esta cuenta. Entonces, no sé si te has fijado que se le consulta a la otra parte cuando hay error de si efectivamente, porque es típico, el padre dice, no, yo lo deposité, pero no en esta cuenta. Entonces se le pregunta a la contraparte, ¿efectivamente me depositó en esa cuenta? Sí, me depositó en esa cuenta. Ya, perfecto. Entonces se descuenta igual. No es una obligación plena. ¿Qué ocurre en términos prácticos? De que por cuestiones de estrategia legal, si es que eso ocurre, es muy extraño reconocer eso también, ¿ya? Hay un poco para... De hecho, eso iba a decir. Sí, es muy extraño que se reconozca, pero puede ocurrir, ¿ya? Sí, y eso igual es importante lo de la cuenta cuando está judicializado. Sí, ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hay incumplimiento de los alimentos, la forma de corroborar... Es con esa cuenta, es con la cuenta del Banco Estado. Efectivamente, y si no ya, lo que tiene que ver con la liquidación de la cuenta, quizás podría explicar también lo que dice en relación con eso, lo que hay que hacer, por ejemplo, para intencionar de que se pueda efectivamente atender al cumplimiento de los alimentos. Vamos con eso. Mira, es muy común de que cuando hay una sentencia, o en las causas contenciosas, cuando todo esto empieza, hay una primera sentencia que determina cuáles son los alimentos que se deben mensualmente. Pongamos una cifra X, 200.000 pesos mensuales, ¿cierto? Entonces la otra parte está obligada a pagar 200.000 pesos mensuales por cuestión de alimentos. Pasa el tiempo y esto ocurre los primeros 2 meses, 3 meses, pero después deja de ocurrir. ¿Qué ocurre? Obviamente las sentencias, sobre todo las contenciosas, hay que hacer cuando no se cumplen, que se cumplan. Y la ley nos establece un medio para esto, que son el cumplimiento de la pensión, el cumplimiento de los alimentos, que son las causas Z, ¿cierto? Entonces, viene una persona y señala, ¿sabes qué? Me deben 3 meses de alimentos que no me han pagado. El sistema nos permite o aperturar una causa de cumplimiento y solicitarle al tribunal la liquidación de la pensión de alimentos. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué hace el tribunal? El tribunal manda una notificación al Banco Estado y les dice, con el número de cuenta, denme el registro de tal cuenta. El Banco Estado la recibe y arma una pequeña lista con todos los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, y cuánta plata ha entrado en esa cuenta. Entonces, se la devuelve al tribunal, el tribunal la recibe y la compara con la sentencia de alimentos. Dice, a ver, la sentencia era de 200.000 pesos. Y acá la persona me depositó 150 y después me dejó depositar. Entonces, hace una suma y resta, se están demorando aproximadamente como 4 meses, 3 meses la última vez que lo solicité. Y responden a la causa. ¿Sabes qué?
tal persona tiene una deuda de alimentos de tal monto, 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, el que sea. Y ahí nosotros tenemos lo que es la liquidación de la pensión de alimentos que siempre se habla. Y con eso, ya, ¿y ahora qué? Ahora tenemos cuánto nos debe. Y con esto nosotros pasamos a una serie de solicitudes. Y le solicitamos al señor juez. Señor juez, en vista de que esta persona me debe tal cantidad de dinero y yo quiero intencionarlo para que pague, puedo solicitar suspender la licencia de conducir, retener la devolución de renta, ordenar arresto nocturno, ordenar arresto completo hasta por 15 días, retención de parte de los ingresos, la estoy leyendo, no es que me la sepa de memoria, ordenar su arraigo, prohibición de salir afuera del país, solicitar el pago solidario a quien dificulte o imposibilite el pago de esta pensión de alimentos, solicitar garantía sobre bienes, embargar o rematar los bienes, esto ya cuando, obviamente hablamos en términos mayores, ¿cómo se llama? Y actualmente la inscripción del demandado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos cuando se adeudan efectivamente. Así como podrá solicitarse a los abuelos del NNA, o sea, a los padres del deudor, que también puedan subsanar esta deuda. ¿Ya? Entonces, la ley, ¿qué nos dice? La ley nos otorga estas dos herramientas: solicitar los alimentos y los medios para efectivamente que se paguen. Y de hecho, hay una cuestión de aquí que es muy importante, porque no sé si sabías, pero en Chile no existe la prisión por deudas. Nadie puede entrar a prisión por deudas, por solo deudas de dinero, excepto en la pensión de alimentos, que son hasta por 15 días, el nocturno, ¿ya? Y actualmente, bueno, tenemos el sistema de el Registro Nacional de Deudores. ¿Qué es el Registro Nacional de Deudores? Yo creo que la mejor forma que se puede entender es como manchar papeles. Es muy, asemejando un poco a lo que es el sistema penal, es manchar papeles. Es directamente porque cada vez que esa persona quiera solicitar algún certificado de registro, va a salir ahí que es deudor de pensión de alimentos, en la causa, ¿sí? Entonces cada vez que quiera solicitar algo, va a aparecer manchado, y hay muchos trabajos, por ejemplo, donde te piden eso para corroborar aquello. De hecho, hay una declaración de que efectivamente no debes alimentos y claro, hay que firmar. Justamente, entonces la ley tiene todo este aparataje en donde uno se puede solicitar. ¿Qué es lo que a mí me encanta? Yo creo que sobre todo de las causas Z y de las causas para solicitar el cumplimiento de una pensión de alimentos, es que si bien como tú dijiste, las causas para contenciosas se necesita abogado, para las causas Z no es necesario. Porque la ley, el sistema estableció que el trámite es fácil, que no se usa mucho, a los abogados no nos conviene que esto se sepa, pero está este sistema, que es que en trámite fácil, cuando ya hay una causa Z, la misma persona puede solicitar estos apremios que mencioné y la liquidación. Entonces puede moverse por ella misma sin necesidad de gastar en un abogado, lo cual tiene bastante sentido. Si es que ya tengo a alguien que me está debiendo dinero por esto, voy a además incurrir en un abogado, pucha, la ley nos da esa facilidad también. Sí, yo creo que también es importante ahí como precisar y especificar lo que dice en relación con el procedimiento ordinario y el extraordinario. Porque, claro, hay una fase posterior, ya si todo esto no funcionó, donde efectivamente se puede recurrir a oficiar a los bancos y ya directamente, si no... Sí. Que la deuda se pague a través de los fondos de la AFP. Los fondos de la AFP. Bueno, de los fondos de la AFP y de los fondos, no solo de la AFP, de los fondos de la cuenta bancaria. Sí, por eso, hay una forma de acceder. Es distinto. Ahora, claro, entendamos de que deben ocurrir o deben haberse solicitado por lo general otros apremios antes. Ya no es como que porque estamos hablando de acceder a la cuenta bancaria de una persona. Entonces es un poco una de las últimas cuestiones o de las medias últimas cuestiones que se solicita. Por lo general siempre se parte con suspensión de licencia de conducir, arraigo, y de ahí uno va avanzando, y de ahí uno va avanzando, y de ahí uno va avanzando. Pero en la práctica es importante saber que existe esa posibilidad. Claro. Hay que mucha gente pregunta inmediatamente, ¿cómo lo puedo hacer para que se pague con los fondos de la AFP? Y es como, no, calma, todavía no, tiene que hacer esto primero. Sí. O sea, bueno, cuando ocurría el retiro, me acuerdo que eso era inmediato. Sí. Ese no se requería. Cuando requería el retiro de la AFP ya era muy directo. Yo creo que muchas pensiones de alimentos de vida se pagaron en ese momento. Sí. Lo cual yo creo que es bastante positivo. Y
Bueno, lo último que también se consulta harto es el tema de los abuelos, si se puede mandar a los abuelos o abuelas. Y sí, se puede, ¿ya? Así que pague su pensión de alimentos y no su papá lo no tiene que pagar por usted. Se puede. Cuando no fueran pagados o lo que aporta no fuera suficiente para solventar las necesidades del niño o niña, ya se puede mandar a los abuelos. Con excepción de que ellos tengan una fuente de ingresos de pensión de invalidez, pensión de vejez, por ejemplo, o pensión de sobrevivencia, ¿ya? Pero por regla general se puede. Ahora, es raro que se solicite. A mí me ha tocado estar en... ¿Te ha tocado? Sí, bueno, y no sé si te fijas que son por lo general cláusulas en donde ya se intentó todo antes. Porque es muy raro que sea inmediatamente uno demanda a los abuelos en solidaridad con esto. Inmediatamente lo otorguen, sino hay que probar de que probar. O sea, el proceso es bastante similar, efectivamente, claro. Es como, claro, la audiencia preparatoria, es como el mismo proceso. El mismo proceso. A menos que, claro, ellos estén de acuerdo con lo que se está solicitando y efectivamente se llegue a una conciliación y la causa termina ahí, pero en la práctica es exactamente lo mismo. Ahora, efectivamente también hay temas de porcentajes asociados a los alimentos. Sí. Sí. Importante también. Yo creo que hay dos porcentajes que es súper importante, que es... Porque esa es la otra pregunta. ¿Cuánto es el mínimo que es que se puede pagar por alimentos? Y ahí es donde entra el IMR. No sé si ingreso mínimo. El ingreso mínimo remuneracional. Entonces tenemos que distinguir en las dos situaciones. En el caso de que el acuerdo por alimentos sea por mediación o de común acuerdo entre las partes, sin ir a mediación, que sea un acuerdo entre notarios, por ejemplo, no hay un mínimo. Las partes pueden acordar el valor que estimen conveniente, el monto que estimen conveniente, el que sea, ¿ya? No hay un mínimo. Más judicialmente, sí establecemos mínimos, que es el 40% del ingreso mínimo remuneracional, en el caso de que sea respecto a un hijo, y respecto de más niños, niñas, es el 30% por cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, aquí viene un poco la estrategia jurídica. ¿Qué pasa? Si me puedes sacar la cuenta, ¿en cuánto está el mínimo, el IMR? El 40, porque no tengo el monto en mi casa en este momento. No es el sueldo mínimo, es el IMR. Sí, pero estoy cachando el sueldo mínimo. Entonces, aquí hay una estrategia, porque ¿qué pasa si el monto que se quiere acordar es menor que el 40% del ingreso mínimo remuneracional? Uno le recomienda a la parte llegar a acuerdo, ¿no? Sabiendo que hay un mínimo que puede obtener en audiencia, en juicio. Entonces ahí está la distinción. Muchas veces, si es que está cercano, no es muy bajo, se recomienda llegar a acuerdo, porque va a ser un monto de que la otra persona expresamente va a haber aceptado, y eso por lo general por lo general resulta en un pago efectivo que se vaya a realizar respecto de la pensión de alimentos. Es más probable que se cumpla ya a un ingreso que sea a una pensión de alimentos que haya sido impuesta por un juez en judicatura, ¿ya? Entonces ahí tenemos esta primera distinción. Y tenemos también un máximo, ¿ya? Porque si la persona lo ideal de la pensión de alimentos es no dejar a la otra persona en la completa quiebra, en la completa bancarrota. Tenemos un máximo, que es el 50% de los ingresos totales de quien debe los alimentos. ¿Cuánto tenemos? A partir del ingreso mínimo para los trabajadores, 510. Entonces ahí tenemos que sacar el 40%. Tenemos 510, el 40% de 510 serán como 200.000 pesos, como 200.000 pesos. Sí, claro, entre 180 y 200.000 pesos, ¿ya? Entonces, ese es el rango. Bueno, y el máximo, como hablaba, del 50% de los ingresos que tenga la persona quien debe los alimentos. No puede sobrepasar ese monto. Entonces, si se fijan, tenemos un rango de cuánto estamos solicitando. Eso, respecto de los montos. Entonces, claro, ahí tenemos cierta estrategia. Entonces, si usted va a llegar a acuerdo por un monto muy bajo, digamos 50.000 pesos, 80.000 pesos, quizás mejor que pruebe suerte en audiencia, porque tenemos un mínimo que el juez le puede otorgar. De hecho, claro, es
no sé si la palabra es gracioso, pero efectivamente me ha tocado que, claro, efectivamente hay modificación de los alimentos, no sé, aumento de alimentos, sí. aumento de los alimentos, y claro, uno revisa la causa anterior y es como alimentos de 50.000, 60.000 pesos, Claro. y ya ahí no se pagaba muchas veces, entonces como que impresiona un poco. Claro, es que muchas veces, y sobre todo tenemos que tener presente que, sobre todo esos son los casos, en muchos casos de escasos recursos, donde simplemente no se podía otorgar, porque tenemos O el costo de la vida también era o el costo de la vida era muy distinto. Y sobre todo, yo creo que para corroborar esto, por lo general, ¿qué es lo que se evalúa cuando se tiene que, ya en judicatura, establecer alimentos? Es justamente el estilo de vida que tenía mantener el estilo de vida que tenía el NNA. Entonces, ese es un criterio también. Entonces, si un niño o niña convivía con un alto estilo de vida, por lo general, los alimentos que se van a asignar van a ser mayores. ¿Ya? Esto asociado, por ejemplo, al colegio. Si el niño estudiaba en un colegio de alta matrícula, se va a intentar, en lo ideal, de que se mantenga en este colegio. Eso implica unos alimentos, por ejemplo, altos. ¿Ya? Claro, Entonces, pero tenemos... ahí juegan también varios factores. Por ejemplo, se oficia, no sé, pero se saca el certificado de Previred, también el registro civil, lo que dice relación con la tenencia, la propiedad de vehículos motorizados. Se oficia también, generalmente se pide una evaluación ad IDECO de la comuna correspondiente para que efectivamente se pueda acreditar lo que dice relación con las condiciones habitacionales. Hay temas asociados a las liquidaciones de sueldo, entonces es un montón de documentación para poder definir. Sí, no queremos tampoco entrar en el detalle, Sí, veámoslo claro, un poco. pero, o sea, y claro, en lo posible se intenciona lo de el estilo de vida, pero en la práctica también muchas veces no se puede. No se puede, sí. Sobre todo, bueno, pues hablamos de estos mínimos, estos máximos respecto a los montos, por eso son tan importantes, por eso los mencionamos. Eso, yo creo que hemos tocado casi qué nos falta respecto a los alimentos. ¿Qué te parece? Las obligaciones, tienes la misma obligación, seas hombre o mujer, seas padre o madre respecto a estos alimentos. Yo creo que ese es un temazo, es un tema que podría... Eso es temazo porque me van a retar aquí después. Pero muchas veces, por ejemplo, por lo general, ¿qué ocurre? El niño o niña, el hijo o hija se queda con la madre, ella es la que tiene los cuidados, el padre es quien paga la pensión de alimentos. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Por X motivo, un viaje, X cosa, hay un cuidado personal, ¡pop! Y cambia el cuidado personal. Y el cuidado personal pasa al padre, temporalmente o permanentemente. ¿Y qué ocurre por el otro lado? Muchas veces se sigue exigiendo la pensión de alimentos. O muchas veces se entiende que igual se la tienen que pagar a pesar de que esos 2 meses estuvo en cuidado. Ese es un tema que falta, solicitar el cese de los alimentos. Cese. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Los alimentos, como hablábamos antes, se refieren a una realidad. A la realidad del padre o madre que tiene que efectuar más gastos en vista de que tiene al niño o niña en su cuidado directo. Si es que ya no ocurre esta realidad, ya no se deben alimentos. Y ahí es donde también hay la responsabilidad de la otra parte de solicitar el cese. Sí. ¿Ya? Idealmente, por lo general, cuando esto es visto en audiencia, la otra vez me ocurrió, ¿saben qué? Estos 2 meses, yo estoy solicitando, no sé, el padre, me acuerdo que debía 3 meses de pensión de alimentos. Y no podían llegar a acuerdo debido a que 1 mes el niño pasó en la casa del padre. Y ese mes el padre, entendiendo de que esta realidad, no le pagó a la madre. Entonces tenemos una doble responsabilidad. Primero, efectivamente, no se deben alimentos por este mes, pero él nunca como estaba judicializado, nunca informó el cese. Entonces no se resguardó. Ahí tenemos esta doble responsabilidad respecto a eso. Ya, yo creo que ahí es importante saber que esto no es automático. No es automático. Efectivamente, todo se tiene que informar al tribunal si es que la situación está judicializada. Claro. Desde el cambio de un domicilio hasta el cese de los alimentos. Sobre todo los cambios de domicilio. Sí. Yo creo que sobre todo los cambios de domicilio porque implican muchas veces un cambio del NNA respecto de... muchas veces implica un cambio de judicatura. Entonces también es importante.
Eso, yo creo que vamos despidiendo. No sé si nos queda otro temita, ¿no? Me parece que no. No, ya. Estimados, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Cable a Tierra. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adelantamos el tema adopción, que está súper Adopción. en boga. Uy, ya, Sí, hablemos de los adopción. cambios también que se vienen a propósito de, así que para que Vamos a tener pongan que, atención. vamos a tener que estudiar para la próxima semana. Sí, claro, tengo que estudiar bastante. Ya. Recuerde todos los jueves a las 3 de la tarde a través de www.entreparéntesis.cl en la radio Entre Paréntesis, a través del canal de YouTube Cable a Tierra y la página de Facebook con el mismo nombre. Que tengan una buena tarde. Bye bye. Finaliza Cable a Tierra, programa de conversación y análisis de la realidad local y nacional. Hasta el próximo programa.